Página 27. La acumulación del capital, Rosa Luxemburgo, 1913. Capítulo 4. El esquema marxista de la reproducción simple. Parte 1. Consideremos la fórmula C más V más P como expresión del producto total social. Tenemos que vernoslas simplemente con una construcción teórica, con un esquema abstracto, o esta fórmula posee un sentido real en su aplicación a la sociedad. ¿Acaso tiene una existencia social objetiva? El capital constante C ha sido formulado por primera vez teóricamente como categoría de significación fundamental por Marx. Pero ya el propio Smith, que trabaja exclusivamente con las categorías de capital fijo y circulante, transforma de hecho e inconscientemente el capital fijo en un capital constante, es decir, comprende como tal no solo medios de producción que tardan varios años en desgastarse, sino también otros que anualmente se consumen enteramente en la producción. En este pasaje como en los siguientes, para simplificar, hablamos siempre de producción anual, lo que en la mayoría de los casos solo puede aplicarse a la agricultura. La producción industrial y la rotación del capital no necesitan coincidir con los cambios de años. Su mismo dogma, según el cual el valor total se resuelve en V más P y la argumentación empleada para demostrarlo le llevan a distinguir dos categorías de las condiciones de producción, el trabajo vivo, y todos los medios de producción inanimados. Por otra parte, cuando, sacándolo de los capitales y rentas individuales, trata de construir el proceso de reproducción social, en realidad solo queda como capital fijo el constante. Cada capitalista individual emplea en la producción de sus mercancías ciertos medios de producción materiales, edificios, materias primas, instrumentos. Para la elaboración de la totalidad de las mercancías es evidentemente necesaria la totalidad de los medios de producción empleados por los capitalistas individuales. La existencia de estos medios de producción en la sociedad es un hecho completamente real, aunque existan en forma de capitales individuales privados. La forma capitalista específica se manifiesta en que los medios de producción materiales actúan como C, como capital, es decir, como propiedad de los que no trabajan, como polo opuesto de las fuerzas de trabajo proletarias, como contrafigura del trabajo asalariado. El capital variable V es la suma de los salarios, pagados de hecho en la sociedad durante la producción anual. Este hecho tiene también una existencia objetiva, real, aun cuando se manifieste en un número ilimitado de salarios individuales. En toda sociedad el número de los obreros empleados en el proceso productivo y su conservación anual es una cuestión de importancia básica. La forma capitalista específica de esta categoría como tal capital variable, V, quiere decir 1. Que los medios de subsistencia de los obreros se les ofrecen como salario, es decir, como precio de su fuerza trabajo, la cual pasa a ser propiedad del capitalista, de otros que no trabajan, pero que poseen los medios de producción materiales. 2. Que aunque aparezca como una suma de dinero, es simplemente forma de valor de los medios que necesitan los obreros para su subsistencia. La V expresa tanto que los obreros son libres, en doble sentido libres personalmente y libres de todos los medios de producción, como que la producción de mercancías es la forma general de producción en la sociedad de que se trata. Finalmente, la P, plusvalía, representa la suma total de todas las plusvalías conseguidas por los capitalistas individuales. En toda sociedad se realiza plustrabajo, que se realizará, por ejemplo, incluso en la sociedad socialista. Y esto en triple sentido, para mantener a los que no trabajan, incapaces para el trabajo, niños, ancianos, inválidos, funcionarios públicos y profesionales que no intervienen directamente en el proceso de producción, como reserva contra accidentes fortuitos que ponen en peligro la recogida anual de la masa de productos, malas cosechas, incendios,
inundaciones, y, finalmente, como fondo acumulativo, a tenor del crecimiento de la población, o de una mayor complejidad de las necesidades. En una sociedad regulada conforme a un plan, basada en la propiedad común de los medios de producción, no es menester que la división del trabajo entre el trabajo espiritual y el material esté ligada a categorías particulares de la población. Pero se manifestará constantemente en la existencia de un cierto número de personas que trabajan espiritualmente, sacerdotes, sacristanes, curas, monjas, obispos, y necesitan ser sostenidas materialmente, pudiendo los individuos alternar en el ejercicio de estas diversas funciones. La forma capitalista se manifiesta de dos modos: 1. En que el trabajo se realiza como plusvalía, esto es, en forma de mercancía realizable en dinero, o 2. En que aparece como propiedad de poseedores de los medios de producción, que no trabajan. Por último, las dos cifras V más P, presentan igualmente una magnitud objetiva de validez general, la suma total del trabajo vivo ejecutado por la sociedad en el transcurso de un año. Toda sociedad humana, cualquiera que sea su forma histórica, tiene que interesarse por este hecho, tanto en relación con los resultados obtenidos, como con los trabajadores existentes y disponibles en general. También la división en V más P es algo general, independiente de las formas históricas de la sociedad. El carácter capitalista de esta división no solo se manifiesta en las particularidades cualitativas de ambos elementos que ya se han puesto de relieve, sino también en su relación cuantitativa, en que V muestra la tendencia a ser rebajada al mínimo fisiológico y social necesario para la existencia de los trabajadores, y que P a su vez propende a crecer a costa de V y en proporción con ella. Finalmente, la última circunstancia expresa la peculiaridad dominante de la producción capitalista, el hecho de que la creación y apropiación de la plusvalía es el verdadero fin y el impulso motriz de esta producción. Como se ve, las relaciones que sirven de base a la fórmula capitalista del producto total tienen validez general, y en toda forma económica organizada conforme a una reglamentación consciente por parte de la sociedad, ya sea por la totalidad de los trabajadores y sus órganos democráticos en una sociedad comunista, o por los poseedores y su poder despótico en una sociedad que descanse en el dominio de clase. En la forma de producción capitalista no existe esencialmente una regulación planificada. La totalidad de los capitales y de las mercancías de la sociedad consiste realmente en una suma de incontables mercancías y capitales individuales diseminados. Surge así la cuestión de si estas sumas implican en la sociedad capitalista algo más que un mero agregado estadístico, de carácter inexacto y oscilante. Pero, desde el punto de vista de toda la sociedad, se ve que la existencia individual completamente autónoma e independiente de las empresas capitalistas privadas es simplemente la forma históricamente condicionada, mientras el nexo social es la base. A pesar de que los capitales individuales actúan con plena independencia, y que falta totalmente una regulación social, el movimiento total de todos los capitales se realiza como un todo unitario. También este movimiento total se manifiesta en formas específicamente capitalistas. Al paso que en toda forma de producción organizada conforme a un plan, la regulación se refiere ante todo a la relación entre el trabajo total realizado y a realizar, y los medios de producción, en los términos de nuestra fórmula, entre V más P y C, o entre la suma de los medios de subsistencia necesarios y los medios de producción necesarios. En el régimen capitalista el trabajo social necesario para la conservación de los medios de producción inanimados, así como del trabajo vivo, se trata como capital, al que se contrapone la plusvalía realizada, P. El nexo entre estas dos magnitudes M y C más V, es una proporción real, objetiva, tangible, de la sociedad capitalista, es la tasa media de beneficio que corresponde a cada capital privado como una parte de un todo común, el capital social, que le asigna el beneficio como parte que le corresponde, por su magnitud,
de la plusvalía total creada por la sociedad, sin consideración a la cantidad de hecho conseguida por él. Por consiguiente, el capital social total y su contrapartida, la plusvalía total social, no son solo magnitudes reales de existencia objetiva, sino que su relación, el beneficio medio, dirige y guía, por medio de un mecanismo de la ley del valor, el cambio entero, es decir, las relaciones cuantitativas de cambio de las diversas clases de mercancía, con independencia de sus relaciones de valor. Rige a su vez el beneficio medio, la división social del trabajo, esto es, el reparto de porciones correspondientes de capital y trabajo a las esferas productivas individuales, y el desarrollo de la productividad del trabajo, estimulando por una parte a los capitales individuales e incitándolos a realizar trabajos de exploración a fin de superar para sí el nivel del beneficio medio, y, por otra parte, incorporando los progresos logrados por el individuo a la producción total, etc. En una palabra, el capital social domina completamente, por medio de la tasa media de beneficio, los movimientos en apariencia independientes de los capitales individuales. Cuando se habla del punto de vista social y, por tanto, se enfoca el producto total de la sociedad, que incluye tanto la reproducción del capital social como el consumo individual, no debe caerse en el método que Proudhon copia de la economía burguesa, viendo el problema como si una sociedad basada en el régimen capitalista de producción perdiese, al ser enfocada en bloque, como totalidad, este carácter económico, específico e histórico. Por el contrario, en este caso, nos enfrentamos con el capitalista global. Es como si el capital total de la sociedad fuese el capital de una gran sociedad por acciones formada por todos los capitalistas individuales. En esta sociedad anónima ocurre, como en tantas otras, que todo accionista sabe lo que mete en ella, pero no lo que ha de sacar. Marx, Carlos, El Capital, tomo 2, Fondo de Cultura Económica, México, 1972, página 386. Así, pues, la fórmula C más V más P no solo se acomoda a la composición de valor de cada mercancía individual, sino también a la totalidad de las mercancías producidas en una sociedad capitalista. Pero esto se refiere tan solo a la relación de valor. Más allá se acaba la analogía. La mencionada fórmula es completamente exacta cuando queremos analizar en sus elementos el producto total de una sociedad que produce en forma capitalista, como producto del trabajo de un año C nos muestra cuánta cantidad de trabajo realizado anteriormente entra, en figura de medios de producción, en el producto de este año. V más P designa la parte del producto creada exclusivamente el último año por trabajo nuevo. Finalmente, la relación entre V y P indica el reparto de la cantidad anual de trabajo social entre los trabajadores y los que no trabajan. Este análisis es exacto y decisivo también para la reproducción del capital individual, sin consideración alguna a la figura material del producto por él creado. Entre los capitalistas de la industria de maquinaria lo mismo C que V que P reaparecen indistintamente en figura de máquinas o accesorios. En la rama azucarera C, V y P salen del proceso de producción en forma de azúcar. Cuando se trata de propietarios de un circo se manifiestan en los encantos corporales de las bailarinas y de los excéntricos. Se diferencian entre sí en el producto indistinto solo como sus partes alicuotas de valor. Y esto basta perfectamente para la reproducción del capital individual. Pues la reproducción del capital individual comienza con la figura del capital, su punto de partida es una cierta suma de dinero que brota de la realización del producto elaborado. La fórmula C más V más P es la base para la distribución de aquella suma de dinero en una parte destinada a la compra de medios de producción materiales, otra a la de trabajo y una tercera al consumo personal del capitalista, en el caso de que, como suponemos, se realice la reproducción simple o solo en parte al consumo personal, y en parte al incremento del capital, en el caso de que se tratase de una reproducción acumulativa.
Se comprende por sí mismo que para iniciar la reproducción de hecho hay que ir al mercado con el capital así dividido para adquirir los supuestos materiales de la producción, materias primas, instrumentos, etc., así como trabajadores. Que luego el capitalista individual encuentre efectivamente en el mercado los medios de producción y los trabajadores que necesita para su negocio, le parece tan obligado al capitalista individual como a su ideólogo científico, el economista vulgar. Otra cosa acontece con la producción total social. Desde el punto de vista social el cambio de mercancías solo puede efectuar una transferencia, un desplazamiento de las diversas partes del producto total, pero no puede alterar su composición objetiva. Lo mismo antes que después de este desplazamiento, la reproducción del capital total solo puede tener lugar cuando en el producto total salido del último proceso productivo se encuentren, primero, medios de producción suficientes, segundo, medios de subsistencia bastantes para el sostenimiento del número anterior de obreros, tercero, last not least, los medios necesarios para el sustento de la clase capitalista conforme a su estado. Aquí nos vemos conducidos a una nueva esfera, pasamos de puras relaciones de valor a aspectos materiales de la cuestión. Lo que importa ahora es la figura que adopta en el consumo el producto total social. Lo que para los capitalistas individuales es indiferente, para la totalidad de los capitalistas es motivo de serios cuidados. Mientras al capitalista individual le es en absoluto indiferente que la mercancía por él producida sea máquina, azúcar, abono químico o periódico liberal, siempre que consiga sacarle su capital más la plusvalía, a la totalidad de los capitalistas les importa extraordinariamente que su producto total tenga una figura de consumo determinada, que en este producto total se encuentren tres cosas: medios de producción para la reiteración del proceso de trabajo, medios de subsistencia simples para el sostenimiento de la clase obrera y medios de subsistencia de calidad, con el lujo necesario, para el sostenimiento de la totalidad de los capitalistas. E incluso la necesidad en este sentido no es algo general y vago, sino que se halla determinada cuantitativamente con plena exactitud. Si preguntamos cuál ha de ser la cuantía de los artículos de estas tres categorías que necesita el total de los capitalistas, obtenemos un cálculo exacto, suponiendo siempre la reproducción simple que tomamos como punto de partida, en la composición de valor del producto total del último año. La fórmula C más V más P que hasta ahora hemos tomado, tanto para el capital total como para el capital individual, como una mera división cuantitativa del valor total, es decir, de la cantidad de trabajo encerrada en el producto anual de la sociedad, aparece ahora al mismo tiempo como base de la división material del producto. Es evidente que para realizar la reproducción con la misma amplitud, el capitalista total ha de hallar en su nuevo producto total tantos medios de producción como corresponden a la magnitud C, tantos medios de subsistencia sencillos para los obreros como corresponde a la suma de salarios V y tantos medios de subsistencia de calidad y sus anejos como corresponde a la magnitud P. Por consiguiente, la composición de valor del producto social anual se traduce en la forma material de este producto de la manera siguiente: el C total de la sociedad debe reaparecer bajo la forma de una determinada cantidad de medios de producción, el V, de medios de subsistencia para los obreros, y el P, de artículos de consumo para los capitalistas, a fin de que sea posible la reproducción simple. Página 29.